Muy bien, vayamos al capítulo 21 del Evangelio según San Juan. Último capítulo del Evangelio de Juan. Dice así: después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en la barca, y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa, porque se había despojado de ella, y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo: traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de grandes peces, 153, y aun siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo Jesús: venid y comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan, y les dio, y asimismo del pescado. Y esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas donde querías. Mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro, y te llevará a donde no quieras. Esto dijo, dando a entender con qué muerte habría de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió: sígueme. Volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús. El mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús: Señor, ¿y qué de éste? Jesús le dijo: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Este dicho se extendió entonces entre los hermanos, de que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no le dijo que no moriría, sino: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas, y escribió estas cosas, y sabemos que su testimonio es verdadero. Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales, si se escribieran una por una, pienso que ni aun en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. El Señor Jesucristo resucitó. En el capítulo anterior, que estuvimos viendo el día 24 de diciembre, más o menos tratamos de demostrar
que el Señor Jesús no se quedó en la tumba. Y que no robaron su cuerpo los discípulos. Y que no se envalentonaron los discípulos ni las mujeres para poder mover la piedra y dejar fuera de servicio a la compañía de soldados experimentados que estaban vigilando la tumba. Sino que el Señor verdaderamente resucitó y se manifestó a sus discípulos. El Señor Jesús, desde que resucitó hasta que ascendió a los cielos, transcurrieron 40 días. Y en este tiempo se estuvo apareciendo a sus discípulos. Primero, para confirmarles que Él había resucitado. Y esto les iba a traer la esperanza de que ellos también habrían de resucitar, como nos enseña el apóstol Pablo. Pero no solamente para demostrarles que Él había resucitado, sino también para darles las últimas instrucciones. Y en el caso específico que tenemos hoy aquí, para restaurar a un discípulo que estaba abatido, porque lo último que hizo en defensa de su Señor fue negarle 3 veces. Los discípulos sabían que el Señor había resucitado, pero estaban volviendo cada uno a su tarea. Y Pedro era pescador. Y después de unos años sin haberse dedicado en exclusiva a la pesca, parece que iba a volver a retomar su oficio de pescador. Así que decidió ir a pescar, coger la barca y ponerse a pescar. Y salió de noche para pescar. Los que son hijas de marinero, sobre todo los que son de costa, no de alta mar, saben que cuando llega el atardecer, los marineros salen a la mar. Parece que el pescado está dormido por la noche y no está muy despierto y es más fácil cogerle. Pero ahí es fácil coger el pescado, ¿no? Por la mañana también, al amanecer, es una buena hora para pescar. Yo cuando era pequeño iba alguna vez de pesca, alguna vez, no muchas, porque no era muy aficionado, pero alguna vez sí que iba, pues la buena hora para pescar era tempranito. Los que iban a pescar a las 4 de la tarde iban solamente a echarse la siesta, a tomar el sol y a pasar la tarde. Pero pescar no iban a pescar mucho. Ahí al lado de mi casa hay un lago que se llama el lago Alonso, o que lo llaman el lago Alonso, ¿no? La charca esta, en la que hay carpas y la gente va a pescar. Entonces algunos van a pescar por la tarde y pescan una. Pero yo que paseo por allí con el perro cuando está amaneciendo, ahora no, en invierno no, que hace mucho frío, pero en verano sí que ves a alguno de estos que son más pescadores, y les ves a las 7:30 de la mañana que ya están echando, no la red, porque no se puede echar la red allí, pero sí la caña de pescar. Así que Pedro se dispuso a continuar con lo que era su profesión. Y algunos otros que también eran pescadores fueron con él. Y en vez de pescar algo, que era lo que tenían que hacer por la noche, pescar, pues se pasaron toda la noche y no pescaron nada. Yo me les imagino desanimados. Dicen, bueno, pero si solamente hemos estado 3 años sin dedicarnos exclusivamente a esto, ¿qué pasa? ¿Tanto hemos desaprendido de nuestro oficio? ¿Tanto se nos ha olvidado que no hemos pescado nada? ¿O es que en el tiempo que nosotros hemos estado fuera de aquí de Galilea, sin estar en la barca, han venido algunos y se han llevado toda la pesca y no han dejado que vuelva a crecer? Me imagino esas preguntas, ¿no? O tal vez estaban pensando, oye, qué peces más rebeldes estos que no quieren entrar en la red. Oye, que los vemos por ahí, pero parece que por la red no quieren pasar. El caso es que no estaban pescando nada. Y de repente de mañana aparece una persona en la costa, como a 50 metros de distancia, más o menos, 200 codos, 50 metros de distancia, 60 metros de distancia. Y les saluda
y les dice, oye, ¿tenéis algo para comer? Y ellos dicen, pero si no hemos pescado nada. Si los peces están rebeldes. Si no quieren entrar en la red. Y el Señor les dice, echar la red al otro lado de la barca. ¿Qué pensáis? ¿Que no lo habían hecho ya? Por supuesto que lo habían hecho durante toda la noche. Habían echado la red a un lado, habían echado la red al otro y se habían recorrido todo el mar a ver si podían conseguir algo de pesca. Pero echaron la red al otro lado y ya no la podían sacar. Dice el texto, 153 peces grandes. Y el milagro no es que los cogiesen, sino que nos dice que el milagro es que la red no se rompió. Porque lo normal hubiese sido que la red se hubiese roto y hubiesen perdido todos los pescados. Todos los peces. Así que, al ver esto que había ocurrido, Juan dice, tiene que ser el Señor. Y cuando Pedro oye que es el Señor, pues enseguida se adecenta un poquito las ropas y se echa al agua y va hacia el Señor. Una vez que llegan con el Señor, no sé dónde había ido a pescar el Señor, pero ya tenía un pez en las brasas. Y todavía no habían llegado los peces de la barca. Y el Señor no había entrado en ninguna barca. Y me imagino que tampoco tenía caña de pescar. El pez se levantó, fue a Jesús y se puso en la brasa. Esa es la única explicación que hay. Bien, llegados allí, el Señor les dijo, oye, sentaos. Y le dice a Pedro, y le pregunta, ¿me amas? Bueno, la primera vez le pregunta, ¿me amas más que estos? Cuando el Señor Jesús, antes de ir al jardín del Getsemaní, hablando con los discípulos y diciendo que uno de vosotros me va a entregar, Pedro salió muy impetuoso a decir, yo mi vida pondré por ti. Ese era el carácter de Pedro. Y ahora le dice el Señor, ¿me amas más que estos? A ver, Pedro, saca tu carácter. ¿Estás dispuesto a decirme que me amas más que estos? Y Pedro le dice, Señor, tú sabes que te amo. Y se lo pregunta por segunda vez. Sí, Señor, tú sabes que te amo. Y se lo pregunta por tercera vez. ¿Cuántas veces le negó? 3, ¿verdad? Y 3 veces le pregunta, ¿me amas? Y le dice, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Y en cada una de estas veces que Pedro le dice, te amo, el Señor le da una instrucción. Apacienta mis ovejas. Apacienta mis ovejas. Apacienta mis ovejas. Le está diciendo, oye, no quiero que me lo digas, quiero que me lo demuestres. Qué gran responsabilidad para este hombre que había negado 3 veces al Señor Jesucristo. Que de repente ese mismo Señor le esté encomendando la mejor tarea, la tarea de más responsabilidad con su rebaño. Apacienta mis ovejas, pastorea mis ovejas, apacienta mis corderos. Cuando se están despidiendo, le dice a Pedro que les siga. Le da una noticia que Pedro seguramente no entendía en ese momento.
cuando eras joven, te ceñías pronto, te ponías manos a la obra, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y será otro el que te ciña. Juan, el escritor del texto, interpreta esto, le dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Sabemos que todos los discípulos del Señor Jesús murieron de una forma violenta, a excepción del apóstol Juan. Entonces, después de decirle esto, le dice el Señor a Pedro, sígueme. Pero se lo dice a Pedro, no se lo dice a los demás. Y el Señor se pone a andar. Y Pedro le sigue. Y primero se pregunta a sí mismo, porque le parece extraño, que ese discípulo que estaba siempre al lado del Señor, en el seno del Señor, le dice, oye, ¿y qué de este? Este es el que siempre ha estado a tu lado. Este es el que no te ha negado. Este es el que te ha acompañado cuando te estaban azotando. Este es el que ha estado al pie de la cruz cuando te estaban crucificando. Mientras yo te negaba, mientras yo huía. ¿Qué pasa con este? ¿No te tiene que seguir este? El Señor Jesús le respondió, te estoy llamando a ti ahora. Ahora te estoy llamando a ti. Si quiero que Él quede ahora de momento ahí, no te preocupes, a quien estoy llamando es a ti. A veces tenemos un llamamiento del Señor y estamos esperando a que otros vengan y nos empujen. Y estamos esperando a que otros vengan y nos acompañen. Y el Señor nos dice, te estoy llamando a ti, Estefi. Te estoy llamando a ti, Carminda. Obedece, no esperes a que los demás vengan. Te estoy llamando a ti. Si quiero que Él quede, ¿qué hay? ¿A ti qué te importa? Te estoy llamando a ti, sígueme tú, obedéceme tú. El Señor Jesús resucitó para darnos vida a todos nosotros. Y nos hace un llamado a cada uno de nosotros. De que seamos sus testigos, de que seamos sus siervos, de que seamos fieles. A cada uno de nosotros nos tiene preparado un plan y una tarea. Individualmente y como comunidad. Pero la tarea individual también la tenemos que hacer. Y no debemos dejarla esperando que la haga otro. O esperando que otros nos acompañen. Si el Señor te ha llamado, obedece, no espere que llame a otro. Hace unos años, una hermana estaba a punto de pasar a la presencia del Señor. Y yo sentí que tenía que ir a verla ese mismo día y esa misma tarde para estar con ella, para orar con ella. ¿Y sabéis lo que pasó? Esperé a que Fernando tuviera el llamado. O que otro tuviese el llamado. Y no fui. Lo que hubiese pasado no lo sé.
Pero el llamado era para mí, no para Fernando. Vamos a orar. Amado Padre, te damos gracias por tu amor y por tu misericordia. Te damos gracias porque sabemos que tú has muerto por nosotros, que tú has resucitado para darnos vida. Te damos las gracias, Señor, porque tú nos has librado del pecado y de la muerte. Y te damos las gracias, Señor, porque tú nos das una gran responsabilidad a cada uno de nosotros. Tienes un plan preparado para cada uno de nosotros, Señor. Toca nuestros corazones para que seamos obedientes y obedezcamos el llamado que tú nos das, Señor. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo. Amén. Gracias, Juan María.